tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde pues no lo esperaba Santiago Krill, ya que reportera se termina volteando en plena entrevista, al grado de que pues al parecer ya no quisieron darle pues preguntas a Krill, ya que pues como estaban en una mesa y resulta que ya por más que pudo intentarlo para ver qué onda, pues ya no se pudo ver como le preguntaban, ya que puso en aprietos a Santiago Krill. Y esto después terminan cortándole, se van anuncios prácticamente, y a la reportera Viri Ríos ya no le dejan que le siga preguntando. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Cuando se sientan a la mesa los tres bandos, ¿están seguros de que los demás actores del PRI están tan de acuerdo como Alito Moreno en los pactos que están cerrando? A ver, yo creo que son dos planos distintos. Uno es el plano de las instituciones, que es el plano en el cual se deben de mover los dirigentes de partido. No es que no sea Marco Cortés, no es que no sea Alejandro Moreno y no es que no sea Jesús Zambrano. Entonces, nuestros acuerdos vienen de dos resoluciones de consejos políticos nacionales, más allá de quienes sean los dirigentes, más allá de las virtudes o defectos que puedan o no tener y más allá de cualquier otra situación. Entonces, pero funcionan como votos, aún así, aunque sean impresentables, o sea, aunque el PRI sea impresentable, funciona como votos. Pero ahí están los votos en las urnas. ¿Qué me dices de los triunfos que tuvo el PRI en el Estado de México? La gente fue a votar y el PRI, teniendo mayoría en la primera etapa del gobierno de Alfredo del Mazo, después de la elección, la mayoría ya la tiene el PRI, claro, junto con la alianza, en el Congreso local. Eso es lo que dice la gente, más allá de lo que pueda decir alguien que está interpretando la realidad de una manera muy particular o no. Los hechos son los hechos. ¿Están los votos en la urna, sí o no? ¿Están los 19.700.000 votos, sí o no? ¿Se ganó el Estado de México por parte del PRI, sí o no? Morena apenas alcanzó 30 municipios del Estado de México, ¿sí o no? Ahí están, o sea, son números. ¿Les van a alcanzar, Santiago, para ganar el Estado de México? Una, y dos, si pierden el Estado de México, ¿pierden la presidencia? Es decir, ¿se quedan ya sin expectativas de llegar a competir en serio en 2024? Mira, no solamente nos alcanzó en el 2021, obtuvimos más de 400,000 votos que Morena y sus aliados. O sea, la pregunta al revés, ¿les va a alcanzar a los morenos? Porque a nosotros ya ganamos en el 21. Primer punto. ¿Alfredo del Mazo no entregará el Estado de México, Santiago? Es otra de las cuestiones. Yo lo que veo ahorita es en los cuartos de guerra preparatorios, todos trabajando 7x24, haciendo lo que se debe hacer y ya listos para el arranque. Por cierto, va a tomar también protesta Alejandra del Moral con nosotros, con el PAN, la hemos invitado a que tome protesta con nosotros, para que ahí van a estar nuestros operadores, que acuérdense ustedes que ganamos todo el corredor azul. O sea, dense cuenta la hazaña que fue 2021. Ustedes se pueden ir desde Tlalpan hasta Toluca, en territorio va por México. Y eso no lo teníamos. Es más, nos podríamos haber ido desde Xochimilco, que nos los quitaron por 300 y tantos votos. ¿Hay plan B para Santiago Krill Miranda? Si no vas por la presidencia, ¿podrías ir por la jefatura de gobierno? No. Descartado. Descartado, que quede asentado en actas y si hay un notario que dé testimonio. En Café Milenio. ¿No ves nada bueno en este gobierno? Digo, estamos en Café Milenio, puedes decir en confianza 2 o 3 cosas que hayas visto positivas de lo que ha hecho esta administración. Yo creo que, voltear a ver el sur, yo creo que es un acierto. Creo que es un gran pendiente. Oaxaca, Chiapas. Desde la época de Vicente Fox, con el plan Puebla-Panamá, creo que es un acierto revivir el proyecto de Tehuantepec. Yo creo que si realmente queremos cambiar la economía del sur, ese proyecto puede ser un gran detonador. No Dos Bocas. ¿Tren Maya? Mira, el Tren Maya es una obra que está causando daños ecológicos insuperables y muchas veces que no van a poderse revertir. Santiago, me gusta lo que dices, pero creo que dudo de si les va a dar la narrativa de la oposición, que es anti López Obrador, que es lo que tú nos has comentado, que López Obrador está destruyendo a México. Pues nadie lo cree. De hecho, la mayoría de la población aprueba el gobierno de López Obrador. Pero ¿cómo le vas a hablar al electorado de Morena? A ver, no, es que
otra vez, esa es una hipótesis muy respetable, Viri, pero es una hipótesis que no concuerda con la realidad, concuerda con las encuestas. Pero las urnas, 19.700.000 contra 21. Bueno, O sea, en las urnas hay 22 gobernadores de Morena. sí, pero ¿quién gobierna los centros urbanos del país? No sé si alcance, porque recordaremos que la gran mayoría de la población en México no es necesariamente urbana, ¿no? Del votante. No, del votante sí. Son centros urbanos fundamentalmente. Ya, digamos, en lo que es el campo, pues digo, hay votos, por supuesto, y hay electores, y hay núcleos quizá, digamos, importantes, pero de ninguna manera son mucho mayores que los núcleos urbanos. Pero, digamos, esa es una discusión. Pero yo, donde quiero yo centrar esta discusión es en los votos. Esta elección se va a dirimir en alrededor de 10 millones de votos. Fíjate tú muy bien, de un padrón de 90. Y ahí es donde va a estar concentrado. Entonces, si los recursos en una campaña son limitados, recursos de tiempo, recursos económicos, recursos de personas, Los gobiernos de coalición ya estamos ante ellos. sí, yo creo que ¿Se nos está trabajando tardamos. en eso? Sí, claro, por supuesto. Es que es la modernidad. Vamos a encabezar el primer gobierno de coalición de la historia política del país. Es una enorme responsabilidad. Es como cuando se inaugura el sistema presidencial. Es como cuando se inaugura el sistema bicameral. Esto es un hito. Es algo nuevo. ¿Por qué? Porque va a ser una coalición electoral, va a ser una coalición de gobierno y va a ser una coalición de carácter legislativo. Santiago, ¿no tienen temor de que estén leyendo mal al país? Es decir, que centren sus críticas en el presidente y en la forma en la que ha conducido su política, en confrontar, en dividir, pero no se han fijado en que se está operando una real transformación en este país desde hace años. A ver, mira, la política es la conciliación de intereses. Es lo que hacemos los políticos. Buscamos que prevalezcan los intereses superiores, pero tenemos que irlos conciliando, ¿no? Lo que no ha hecho López Obrador es someter a los intereses que han venido frenando el desarrollo de este país. Y lo que uno hubiera esperado mínimamente una gente de izquierda es que sometiera a los poderes fácticos al imperio de la ley. No lo ha hecho. Claro que el país está retrasado. Ve nada más cómo se concentra la renta y en cuántas manos. ¿Te parece lógico que México, siendo la economía número 14, tenga varios de los hombres más ricos del mundo? ¿Y que sean con concesiones? Eso es lo que queremos del país, que el Estado asigne la renta a ti, ¿qué es lo que se hace? ¿Te parece que siga gobernando el crimen organizado en buenas partes y porciones del país? Eso se llaman intereses, se llaman factores reales, ya los llamaba la sal desde el siglo XIX. ¿Y qué hace López Obrador? Abracitos, no balazos. ¿No será que en tiempos ya no le alcanzó justamente a este gobierno para hacer todos estos ajustes y para hacer todos estos cambios? Esa es una. Y la otra, ustedes estuvieron en el gobierno 2 sexenios, ¿tampoco alcanzó para reajustar esto mismo que está comentando, para llevar a otro nivel al país? Yo creo que tenemos que hacer una dosis de autocrítica correcta. No alcanzó porque los instrumentos, es decir, los medios que se utilizaron, no eran medios para los fines de los cuales estamos hablando en este momento. Claro, el medio debe estar proporcionado al fin. Y obviamente digamos, desde el Pronasol, en todas las variantes que tuvo hasta el gobierno de Peña, no era la respuesta que México le debió haber dado al principal problema social, que es la pobreza y la marginación. Santiago, comentabas del tema de la inseguridad. Obviamente hemos visto a lo largo de todos estos años cómo se ha incrementado el poder de ciertos cárteles, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el cártel de Sinaloa, cómo fue dominando todo el territorio. Y en Nueva York se está contando una historia importante, pero no es la única, que se tendrá que estar contando también aquí en nuestro país, con el tema de Genaro García Luna. ¿Tú advertiste algún foco rojo en este caso? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, Germán Martínez me dijo que Ramírez Acuña advertía algo así, le decía al presidente. ¿Tú advertiste foco rojo en Genaro García Luna? No. Bueno, en primer lugar, no estaba bajo mi jurisdicción. En segundo lugar, estaba no solamente habilitado como interlocutor, y no solamente de Estados Unidos, de todos los países amigos que buscan, digamos, hacer un buen combate contra el crimen organizado y el terrorismo.
Pero no solamente estaba habilitado, fue premiado en varias ocasiones. Y los americanos, canadienses, ingleses, españoles, solamente hablaban de virtudes en mi época. Ramírez Acuña fue probablemente 3 o 4 años después. No sé si las condiciones cambiaron o no cambiaron. Lo que sí sé es que tenemos que hacer cosas muy distintas para combatir la violencia. La primera de ellas, y doy una idea, es que yo no entiendo cómo en el mayor problema que tiene el país, que es la violencia, 147,000 muertos al día de hoy, 40,000, un poquito más desaparecidos, 15,000 feminicidios. Y el 80% de esa violencia la genera el crimen organizado. Yo no me explico cómo no hay una instancia especializada para combatir el gran mal que vive México. Imagínense ustedes, si en el caso de la pandemia no hubiese habido los institutos de investigación que por años llevaban estudiando el virus corona, pues el mundo no sería el mundo de hoy. Entonces necesitamos pues unos institutos como los que se tienen para combatir el coronavirus, para combatir el crimen organizado, como lo tiene cualquier país que tiene más o menos... Están vinculados con autoridades. ¿Perdón? Santiago, el vínculo entre crimen organizado y autoridades, es que no se puede entender ese crecimiento sin esa colusión. Pero es que mira, las Fuerzas Armadas, estamos hablando de efectivos que rebasan los 140,000 efectivos. ¿Tú no crees que una organización de ese tamaño lo menos que puede resultar es porosa? Claro. Y el problema de eso es que te tocan a un mando de arriba y toda la cadena de mando se te contamina. Así es. Entonces, por eso, los países que tienen medianamente éxito hacen una agencia que tiene, digamos, un blindaje súper especial. No digo que no haya casos como el que acaba de darse en el caso de la DEA, pero lo que sí digo es que tienen las salvaguardas institucionales, los sistemas de inteligencia, el equipo, el armamento, las relaciones y comunicaciones con agencias de inteligencia de otras partes del mundo que están acreditados. Me imagino que salarios, pero aquí no puedes ganar más que el presidente. La Constitución dice otra cosa, porque dice si tienes un grado de especialización, y eso ya lo dijo la Corte, sí puedes ganar más que el presidente. Pero no solamente eso. Entonces, crear un instituto, una agencia, que te permita hacer un combate con una estrategia adecuada a las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Tenemos un ataque muy fuerte de Asia, precursores químicos y además los elementos que integran el fentanilo. Por eso se nos desbarataron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Tenemos del otro lado sellado el Mar Caribe por la situación que hubo en Cuba hace algunos años, en donde se dio una parte del narcotráfico. Tenemos los países andinos que nos inundan de goma de coca y que en la medida que va pasando desde Colombia, uno de los países andinos mayores productores, por Centroamérica, y llega hasta el Suchiate, ahí ya tiene un valor. En el norte tiene otro ya muy importante y por eso las líneas de tráfico de la coca, la gente se mata. Porque tener una línea de tráfico es el mejor negocio y además, en 3 meses, de 600 kilos que vale la goma de coca en un país andino en la selva, en Manhattan, te llega a valer $1 millón en 4 meses. ¿Es un problema de México o es un problema continental? Es un problema continental. Si yo fuera presidente de México, que no lo soy, lo primero que haría, escúchenme bien, yo convocaría a una conferencia continental, en primer lugar para repudiar los tratados internacionales de los años 70, de la época de Nixon, que son los tratados que nos han puesto en esta dinámica que da como resultado, en buena medida, la violencia que tenemos en el país. Porque si ustedes toman ese kilo de goma, de coca, que está en la selva de Colombia, y ya cuando pasa el río Bravo, el nivel de incautación es mínimo. Estamos hablando de 4 o 5%. Lo hacen, pero cuando son expresidentes, como Cedillo. 4 y 5%. Cuando dejan de presidente. 4 y 5%, y vean ustedes el número de muertos. Afortunadamente lo estoy diciendo antes de serlo. Y aquí que ya hay un notario que estoy seguro está llevando el registro y la firma y todo eso. Sí, hay una ruta distinta. Sí hay una visión totalmente diferente. Sí hay un camino alternativo a este desastre. Y ya para cerrar, por último, van a invitar, hablaba de diálogo,
y a gente con experiencia, van a invitar a Fox, a Calderón, a Diego Fernández a sumarse para apoyarlos y ganar el 24. Vamos a invitar a todos los que estén en el proyecto de construir algo nuevo, distinto. Llámense como se llamen, tengan o no tengan liderazgo, mujeres u hombres, de cualquier situación, condición, en la diversidad que tú te puedas imaginar, en ese campo tan ancho que es un universo de personas. Si ellos o ellas están de acuerdo en cambiarle la ruta al país, sean bienvenidos. Yo no soy un juez de la moral para decir, tú eres bueno, tú eres malo. Justamente quiero ser lo contrario a lo que es López Obrador. Yo no te voy a decir a ti traidor, nunca. Te respeto. Yo no te voy a decir nunca a ti vendepatrias. Yo te respeto. Tú puedes tener tu punto de vista y es respetable. Que estemos o no de acuerdo, eso es distinto. Yo no soy juez moral de absolutamente nadie. ¿Sabes cuál es mi única moral? Como servidor público. La única. La ley. Punto. Lo que yo piense, lo que yo crea. Eso no tiene que ver. Yo estoy aquí, digo, no aquí porque aquí estoy invitado por ustedes, en fin, pero mi investidura es ser presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque así lo mandata la Constitución y las leyes parlamentarias. Esa es mi moral, no tengo otra. Y cuando actúo, ese es lo que me da guía, dirección, es mi faro. Y espero caminar muy bien con esa luz. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Elisa, Paola, Viri. No, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Bueno, pues ahí está el mismísimo Santiago Krill, donde pues al parecer cuando lo empieza a cuestionar Viri Ríos, pues no supo qué decir y terminaron censurando prácticamente porque ya no la dejaron preguntar, porque pues ella es una persona que pregunta muy independiente, pues no es neutral, ¿no? Ni muy llegada a Santiago Krill, al chayoretismo y ningún favoritismo hacia AMLO. Y aquí le empezó a preguntar, a cuestionar, como que lo metió en problemas al mismísimo Santiago Krill, y resulta que ya no la dejaron preguntar. Increíble pero cierto, pero pues ahí está prácticamente, porque se fueron y luego termina comerciales porque no sabía qué decir pues el Santiago Krill, y pues dice, no, pues es que yo estoy pagando Chayo, yo no pagué por esto, ¿por qué demonios? Y ya no la dejaron preguntar prácticamente a la Viri Ríos. Increíble pero cierto, pero pues ahí está esta reportera de lentes, donde pues prácticamente ya no dejaron. Y donde sí le preguntan, oye, es que ustedes nada más cuestionan con el puro anti-López Obradorismo y anti-López Obradorismo, y no. La gran mayoría de la población en México Los centros urbanos del país. no sé si alcance, porque recordaremos que la gran mayoría de la población en México no es necesariamente urbana, ¿no? Del votante. No, del votante sí. Eso. Y así que, pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Aquí prácticamente, pues la reportera Viri Ríos lo bajó de su pedestal al mismísimo Santiago Krill. Así que, pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinen al respecto de esto. Puede ser, lo bajan de su pedestal y pues saben, ¿no? Dice, oye, pues ¿sabes qué? Pues Andrés Manuel es de los más populares y tu estrategia nada más es pura anti-AMLO. Eso no te va a ajustar por nada del mundo. Que es anti-López Obrador, que es lo que tú nos has comentado, que López Obrador está destruyendo a México, pues nadie lo cree. De hecho, la mayoría, la narrativa de la oposición, dudo de si les va a dar la superables y muchas veces que no van a poderse revertir. Aquí, Santiago, me gusta lo que dices, pero creo que dudo de si les va a dar la narrativa de la oposición, que es anti-López Obrador, que es lo que tú nos has comentado, que López Obrador está destruyendo a México, pues nadie lo cree. De hecho, la mayoría de la población aprueba el gobierno de López Obrador. Pero ¿Cómo no, le vas a hablar al electorado de Morena? a ver, no, es que nadie le cree y pues le dice completamente, en pocas palabras, mentiroso. Lo cuestiona, luego también le dice, no, y pues la mayoría de los votantes, y luego le dice, no, es que tenemos 17, 18 millones y Morena, 18 Morena y creo que 20 o 19 el PRIAN. Dice, sí, pero pues son más gobernaturas de Morena, pues como ahí que 21, 22 gobernaturas de Morena, y pues ahí está clara y contundente la mismísima Viri Ríos. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Prácticamente esto no se lo esperaba el mismísimo Santiago Krill. Veamos cómo aparece prácticamente, va la encuesta al momento. Veámosla, ya que pues prácticamente
¿Ustedes creen que censuraron a Billy News? Pues prácticamente dicen que sí, el 100%. Así que pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo, compartirlo para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse al video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.